Queridos hermanos, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para estudiar su palabra. Hoy continuamos con nuestro estudio de Sabios en Cristo, en el cual estamos estudiando la carta primera a los Corintios. Y gracias que es Cristo Jesús el que nos dio la salvación y que por la obra de Él somos salvos, no por nuestras obras. Por esa razón, el creyente que por fe ha creído en la verdad, en lo que Cristo hizo, tiene el Espíritu Santo y está completo en Él. Eso es una de las cosas que nosotros dijimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar sobre esta primera parte o en esta sección, ¿sí? de la introducción a la carta completa, donde Pablo se enfoca en el deseo de que los creyentes en la iglesia de Corinto regresen a conocer su posición o regresen a poner su confianza en quiénes son en Cristo Jesús. Déjeme hacer una oración y hoy día continuamos con nuestro estudio. Padre Celestial, quiero darte las gracias por este día. Quiero pedirte por cada uno de nosotros que podamos ver las cosas como tú las ves, como sabios, no como necios, Señor, no como que tú no estás presente en nuestras vidas. Y te pido hoy, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos abra los ojos para confiar en la verdad, Señor. En Cristo Jesús oro por cada familia que ve este estudio, que sea de beneficio para la iglesia local y como para otras iglesias locales en otras partes del mundo, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, entonces vamos nuevamente a 1 Corintios y quiero que leamos una vez más los primeros 9 versículos de este capítulo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos amados, algo que nosotros, ahora que estamos estudiando la carta a primera de los Corintios, tenemos siempre que tener en mente es que Pablo se dirige hacia corregir los errores de práctica que tenían los creyentes. Sí, estos primeros 9 versículos que vamos a revisar son de mucha importancia porque nos ayuda a ver la posición del creyente, ¿sí? Pablo recuerda esto que pasó con ellos estudiando por año y medio, ¿sí? Pero el problema de la iglesia a los Corintios era que estaba viviendo con una mentalidad mundana, no estaban viviendo como sabios, es decir, como ver las cosas como Dios las ve, sino que estaban viviendo conforme a lo que el mundo lo ve. Y ellos, que estaban en una sociedad perversa, habían sido afectados por una mentalidad donde Dios no está presente, ¿sí? Y eso afectó a cómo se comportaban. Entonces, algo muy importante para nosotros es lo siguiente, que en el versículo 1 y 2, o en los versículos 1 y 2, Pablo da uno de los principios en los cuales nosotros entendemos
acerca de la iglesia, y es que ellos son llamados, ¿sí? Por Dios. La iglesia son los llamados fuera del mundo para ser de Él. Y hay una palabra que a nosotros nos ayuda y nos da el contexto de todo esto, que es cuando dice la iglesia de Dios. Ese de habla acerca de pertenencia, habla acerca de para qué fueron salvados, ¿sí? Para ser de Dios, no para hacer su propia voluntad. Ahora, Pablo empieza esta carta de una manera positiva con el deseo de que los creyentes corintios regresen a confiar en su posición como hijos de Dios, a pesar de que estaban viviendo con una condición que reflejaba otra cosa, reflejaba una vida totalmente mal, ¿ok? Entonces, en la carta a los Corintios, nosotros vamos a ver varias cosas, varios problemas que Pablo se refiere, y esta carta fue escrita para corregir los errores, no para que nosotros tomemos hoy día lo que se realizaba en Primera de Corintios, o lo que se realizaba en los problemas que ellos estaban haciendo, y hacerlos como parte de nuestra práctica en la iglesia local. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al cómo aplicar estos versículos. Acuérdense que uno de los principios del estudio de la palabra de Dios es que no podemos tomar libros de la Biblia o versículos fuera de contexto, y el contexto general de la Biblia nos da a nosotros de qué está hablando, ¿sí? Entonces, en Primera de los Corintios nosotros vemos muchos errores de práctica. Los cristianos, en lugar de estar viviendo para agradar a Dios, estaban viviendo para agradarse a sí mismos. Sí, quiero hacer referencia a Romanos, en el capítulo 15, algo muy importante que nosotros podemos ver. En Romanos capítulo 15, el versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, Pablo, que escribió también la carta a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, da la sección del capítulo 12 hasta el 16 como parte de la conducta del creyente, pero del creyente maduro, del creyente que depende en el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Y es que solamente en dependencia del Espíritu Santo nosotros podemos soportar a otras personas. Cuando hablo acerca de soportar, no quiere decir que con mala gana estoy aguantando a los hermanos, que generalmente eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que hacemos. En lugar de soportar, quiere decir, tenemos el deber de los problemas, las necesidades de otros, hacerlas nuestras con el propósito de que crezcan espiritualmente, pero eso lo hacen los fuertes, y es decir, los maduros en Cristo, los que dependen en el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y comportarse de esa manera. Ahora, en la carta a Primera de los Corintios, que fue dirigida a la iglesia de Corinto, pero también fue dirigida a nosotros hoy en día, porque ahí dice en el versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, fue dirigido a la iglesia de Corinto, pero también a los llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos incluye a la iglesia local aquí en Cuenca, a la iglesia local en cualquier parte donde se reúnen los creyentes, ¿sí? Sea aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, en Centroamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en donde sea, ¿sí? Es la iglesia local. El énfasis de que sea una iglesia local es muy importante, porque nosotros como creyentes
no podemos crecer espiritualmente fuera del contexto de la iglesia local. Por esa razón esta carta es tan importante para nosotros, ¿sí? Porque alguien que no ve las cosas como Dios las ve va a decir, sí, yo leí mi Biblia, yo ya hice el estudio, ya lo aprendí en el YouTube y con eso es suficiente. No, hermanos amados, la única manera de crecer espiritualmente es dentro del contexto de la iglesia local. ¿Sí? Es dentro de poderte ver con los hermanos, de saber cómo están. Es que Dios usa a los creyentes para edificación mutua. ¿Sí? Y un enfoque erróneo o un enfoque como el que tenían los corintios es que yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Satisfago mis deseos, aunque estoy sirviéndole al Señor, pero hago como a mí me da la gana. ¿Sí? Sin importar ver cómo están las otras personas. Entonces, miren, por ejemplo, en el capítulo 2, hicimos ya referencia acerca de esto, pero quiero repetir porque es muy importante. Dice, en el versículo 14, vemos los 3 tipos de hombre. Encontramos el hombre natural, que es el hombre no nacido de nuevo, que no percibe las cosas que son del Espíritu, es decir, para él es una locura. O sea, lo que es espiritual, lo que Dios manda, cómo Dios ve las cosas, para el hombre no nacido de nuevo, es locura, está mal, ¿ya? No puede entender las cosas espirituales. Ahora, cuando un no creyente, o sea, un hombre natural, veía cómo era el comportamiento de los creyentes corintios, decía, si eso es el ser cristiano, yo no quiero nada que ver con ser cristiano. ¿Sí? Y hoy día pasa mucho eso también por un cristiano, por no ver las cosas como Dios las ve y por andar en la carne, como lo que pasaba con los creyentes corintios, donde dice el versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, el niño tiene impregnado en sí la rebeldía, ¿sí? Desde niños, no importa cuán bonito sea. ¿Sí? Yo le veo a mi hija, le amo, le veo, pero ella tiene impregnado dentro de sí la naturaleza que heredamos de Adán, ¿sí? Y es que no puede portarse bien, no puede hacer caso, no puede hacer la voluntad de Dios. Se necesita de otro poder y ese es del Espíritu Santo en su vida para que por Él pueda, al creer y depender en la verdad, servir al Señor, ¿sí? Y no pensar simplemente en mí, sino en otros. Ahora, todos los que somos padres entendemos esto, pero Pablo, como el apóstol enviado de Dios hacia los gentiles, se dirige a la iglesia, a los corintios, diciéndoles y tratándoles ciertamente como padres o como espiritual, viéndoles que ellos no están bien, están viviendo en rebeldía. Y ya no estamos hablando de niños de edad, sino niños espirituales, que no querían y no veían las cosas como Dios las ve. Entonces, tenemos el hombre natural, el hombre carnal, que está basado todo en los sentidos, ¿sí? Todo en la parte sensual, ¿sí? Todo en la parte donde Dios no ve las cosas de esa manera. Entonces, tanto el hombre natural no entiende, como el niño en Cristo no entiende porque no conoce lo que Dios ha hecho, aunque ya ha nacido de nuevo, ya tiene el Espíritu Santo, ya Dios le ha dado todo posicionalmente, pero por no creer en la verdad y no descansar en quién es Dios, camina como un hombre natural, ¿sí? Aunque no lo es, camina, se comporta como un hombre natural. Y eso es lo que estaba pasando con los creyentes corintios. Y pasa hoy día también en las iglesias. Posiblemente la razón más clara es por haber tratado a la vida cristiana como una lista de reglas de qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? En donde el creyente está a cargo.
Esta semana hablé con alguien que veía la vida de esa manera, o sea, como creyente, ¿no? Yo hago mi esfuerzo rotundo, muy grande, por portarme bien y tengo miedo de que un día de estos caiga. Sí, ese es el problema de un creyente que está en sus propias fuerzas, es decir, que está viviendo en su propia manera de pensar, tratando de adorar a Dios, tratando de servirle a Él a su propia manera de pensar. Y lo mismo hace un no creyente, porque la religiosidad está impregnada en la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. ¿Sí? Recuerdan que Pablo se dirigió a los atenienses y les dijo que ellos eran muy religiosos. ¿Sí? Lo mismo, el creyente carnal es muy religioso. Dice Dios te bendiga, lleva su Biblia bajo el brazo, pero no confía y descansa en quién es Dios, en el único que puede producir en nosotros el amor de Cristo, ¿sí? Entonces, miren conmigo por un momento cómo debían comportarse los creyentes en Primera de Corintios, pero solamente por el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, es lo que Él produce, ¿sí? Es el hombre espiritualmente maduro que descansa en la obra terminada de Cristo Jesús, la cruz, de que ya murió a la esclavitud del pecado y que ahora ha sido renacido por el poder del Espíritu Santo y es de Dios, le pertenece a Él, y para servirle a Él es solamente posible en el poder del Espíritu Santo, en lo que Él produce, ¿sí? Ahora, aquí, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, da 9 gracias o 9 características de cómo se ve el fruto del Espíritu Santo. Todo esto es un solo fruto que se refleja de esta manera. Y Pablo, cuando les escribe a los corintios, se refiere a ellos diciendo que ustedes ya tienen el Espíritu Santo y es por Él que se puede vivir de esa manera. Pero cuando vivimos en la carne, en dependencia de nosotros mismos, mirando las cosas no por la obra de Jesucristo, sino a nuestra propia manera, entonces la carne en nosotros produce en nosotros sus obras, que dice aquí en Gálatas capítulo 5 y el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Todo esto había en la iglesia a Corintia. Sí, en la iglesia a los corintios tenían adulterio, tenían fornicación, tenían pleito, tenían lascivia. ¿Por qué? Aunque trataban de hacer la obra de Dios, en lugar de depender en el Espíritu Santo para producirla, estaban dependiendo en ellos mismos, poniéndose reglas, poniéndose un montón de ideas a su propia manera de cómo adorar a Dios. Y dentro de la iglesia habían muchos problemas. Lo mismo hoy en día, en un hogar o en una sociedad legalista, está llena de inmoralidad, aunque puede estar escondida, aunque puede no ser aparente a simple vista, hay mucha inmoralidad, ¿sí? Donde se reflejan todos estos pecados que son manifestaciones de la carne, ¿sí? Dice aquí: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Recuerden que otra de las razones por la cual Pablo escribe la carta a los Corintios es que, uno, tenían divisiones entre la iglesia. 2, habían estado tolerando el adulterio
dentro de la iglesia. Uno de los creyentes se estaba acostando con su madrastra. Tenían juicios en las cortes, se estaban demandando el uno al otro. Imagínense, yo soy cristiano, pero vivo como un mundano, vivo como cualquier otra persona. ¿Sí? Al recordar la venida del Señor y celebrar la Santa Cena, en lugar de esperar que todos puedan servirse, en ese tiempo lo que ellos hacían es que traían la comida para compartir y se servían, y luego de eso recordaban que Cristo ya pagó por nosotros, que un día Él va a regresar por la iglesia, y celebraban la Santa Cena. Pero lo que hacían ellos es, en lugar de esperar, tragaban y se metían los dedos para vomitar y seguir tragando. No me importa si es que alguien que no tiene dinero y que no tiene viene y no tenga que comer, ¿sí? Esa era la actitud. Sí, cuando yo veo eso y pienso en la iglesia de los Corintios, me hace pensar a mucho de cómo es la actitud de muchos de nosotros hoy en día. Sí, vivimos para el estómago, no tanto para el Señor. Tomamos decisiones por cómo nos sentimos, o una persona que está con problemas de alimentación muchas veces. El problema no es los hábitos, el problema es que tenemos un problema con Dios, es un problema espiritual, ¿sí? Que tratamos de satisfacer con lo que nos alimentamos. Comemos por emoción, no comemos para darle la gloria a Dios, lo cual es únicamente posible por el Espíritu Santo, ¿sí? Recuerdan, y les animo a que ustedes revisen los estudios de los miércoles de Romanos, porque ahí también se habla acerca del principio de la responsabilidad personal como creyentes en cuanto al cristiano maduro, el cristiano fuerte y el cristiano débil, que no ve todavía esto. ¿Sí? La tarea del cristiano maduro es de llevar su carga en amor, de mostrarle misericordia por el fruto del Espíritu Santo, pero con el propósito no de juzgarle, sino de que crezca espiritualmente. ¿Sí? Y los creyentes corintios estaban totalmente en el punto de juzgarse, de pleito el uno con el otro, ¿sí? Hermano, donde eso hay en la iglesia, hay problemas y hay una inconformidad, hay hasta un sentimiento feo. Dice, ¿para qué me voy a ir a la iglesia? Voy a estar ahí peleando. Sí, porque están en la carne. Entonces, la Biblia nos enseña, y Pablo se dirige a los creyentes corintios en un acto de amor. Dijimos ya esto en lecciones pasadas, con dolor, con un sentimiento de dolor, para que regresen al Señor. Si no, están mal. ¿Sí? Es duro ver a alguien que tiene todo vivir como miserable. ¿Sí? Y Pablo, que entendía claramente la obra de Cristo Jesús, porque Dios se lo reveló, se dirige a ellos primero de una manera positiva, enunciando todo lo que ellos sí tenían. Y dice ahí, a la iglesia de Dios que está en Cristo Jesús, primero son de Dios, a los santificados que están santificados en Cristo Jesús, es decir, que fuimos santos, separados para Él. Aunque los creyentes corintios eran santos, por incredulidad vivían como paganos, no estaban viviendo como santos, es decir, separados para el uso exclusivo de Dios. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este saludo que Pablo hace tiene que ver mucho con lo que ellos eran, ¿sí? Recibieron la salvación por gracia, y la paz únicamente la puede producir Dios en nuestras vidas. Sí, Dios en nosotros, solamente el Espíritu Santo en el creyente que descansa en Él. Ahora, Dios, cuando nos salvó, nos hizo las paces con Él, ¿sí? Romanos capítulo 5 y el versículo 8 dice,
mas Dios muestra su amor para con nosotros. Empieza por algo que no nos merecemos, es darnos a su propio Hijo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Nos salvó, habla de la gracia, ¿ya? Y es solamente por eso que podemos experimentar paz con Dios, ¿sí? Por conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Antes de eso, un no creyente, un creyente, más bien dicho, un hombre natural, está en pleito con Dios, está en enemigo de Dios, ¿sí? Y ahí no hay paz. Pero nosotros recibimos paz y los creyentes corintios recibieron la paz con Dios por haber creído a la verdad. Entonces ellos ya estaban en paz. Y por eso Pablo les recuerda esto. Gracia, y eso es decir que su salvación fue no por sus obras, no por su comportamiento, sino por la obra de Jesucristo. Y paz a vosotros, es decir, están en paz con Él. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el único que puede producir esto. Ahora, todos los creyentes tenemos algo que no puede ser cambiado, ¿sí? Y es que ahora somos hijos de Dios por la obra de Jesucristo. No por nuestras obras, sino por la obra de Él, ¿sí? No por nuestros méritos, por el mérito de Jesucristo. Tenemos paz con Dios y somos hechos hijos de Dios. Ahora, eso es nuestra posición. El problema de los creyentes corintios es que menospreciaron eso y menospreciaron que fueron llamados a ser santificados, es decir, a vivir como santos por quienes eran. Y por incredulidad, en lugar de estar confiando en Dios, estaban confiando en sí mismos y tenían muchísimos pleitos, muchísimos pleitos. Yo les estaba mencionando que habían divisiones, habían hecho grupos, había adulterio, se estaban demandando en las cortes impías, estaban participando en cierta manera con los templos de los ídolos, se estaban emborrachando, vivían de una manera desordenada. En lugar de enfocarse en la obra de Dios, estaban también con un problema de herejía en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿sí? Lo cual Pablo también se dirige o señala en esta carta para corregir esos errores, ¿sí? Entonces los problemas que la iglesia tenía eran varios, pero Pablo nuevamente se dirige a ellos en una introducción hablando de lo que sí son y lo que no ha cambiado, lo que son en Cristo Jesús. Por eso les dice en el versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Qué interesante que el apóstol Pablo, quien se considera él un creyente fuerte, un creyente maduro espiritualmente, al verles a ellos siempre daba gracias a Dios por ellos, ¿sí? Y lo que daba gracias es por quienes son en Cristo Jesús. Y dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ese era su agradecimiento hacia con Dios, que un día creyeron y que fueron salvos para vivir para Él. Ahora, la iglesia de los Corintios era una iglesia muy especial por la siguiente razón. Dios les dio a ellos todo lo que necesitaban. Y dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, en la iglesia de los Corintios había hombres con una capacidad de compartir la palabra tremenda, ¿sí? Tenían gente estudiada como tenían esclavos también. Había gente con muchas necesidades, pero tenían de todo, ¿sí? Y tenían muchos dones que Dios les dio
para el servicio de la iglesia. Sin embargo, por su orgullo, estaban viviendo no como sabios, es decir, viendo las cosas como Dios las ve, sino como necios, como un hombre que no ve a Dios en ninguna parte, que no confía en Él, que hace su propia manera de pensar y hace lo que le da la gana. ¿Sí? Estaban viviendo como débiles en la fe, estaban viviendo en la carne, no estaban dependiendo en el Señor para adorarle a Él. Y quiero leerles algo muy importante de nuestro estudio. Aquellos que no tengan todavía el estudio, por favor, es necesario que me digan o que me avisen para poderles conseguir, ¿ok? Ya está disponible para aquellos que desean, impreso, y ustedes pueden tenerlo, ¿ok? Dice, Pablo dio gracias a Dios por toda la gracia que había derramado sobre la iglesia de Corinto. Habiendo sido pecadores, separados de Dios, que merecían el infierno, por la gracia de Dios en Cristo los salvó y les hizo sus hijos. Posicionalmente eran justos y aceptos ante Él. Tenían la aceptación que el mismo Señor Jesucristo tiene delante del Padre, o sea, completa, ¿ya? Pero el problema de ellos es que no estaban viendo las cosas de esa manera. Y el versículo 5, 6 y 7 nos muestran algo muy importante. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, se ve, ¿sí? Y esto se ve que confiaron en Él. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo nos muestra o nos da la confianza de que somos hijos de Dios, pero también la manera de cómo nos comportamos. O sea, los creyentes corintios sí vieron, sí pudieron experimentar el ser creyentes, el que habían nacido de nuevo, pero estaban en un punto de vivir en la carne, ¿sí? Y por eso algunos de los hermanos, preocupados por eso, mandaron cartas al apóstol Pablo, fueron a verle, y Pablo manda esta carta con el propósito de corregir a aquellos que estaban viendo las cosas mal. Y dice aquí el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenían todos los dones. Y los capítulos 12 al 14 de 1 Corintios habla acerca de todos los dones que tenía la iglesia. Sin embargo, estaban haciendo un mal uso de los dones. ¿Por qué? Por no ver las cosas como Dios las ve, es decir, como sabios en Cristo, sino como necios, como el mundo las ve. Y eso es todo para mí. Todo para mí. ¿Recuerda lo que Cristo vino a hacer en este mundo? Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a estar preocupado por sí mismo, sino por hacer la voluntad de Él. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 8, versículo 20, lo que el Señor Jesucristo dijo? Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza. Sí, Él no le importó eso. Vino para hacer la voluntad de Dios. Y solamente un creyente maduro, un creyente espiritual, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14 referente al espiritual. Dice, leo todo el 14 para que veamos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y el hombre espiritual, el hombre fuerte, ve las cosas como Dios las ve. ¿Cómo vino Cristo Jesús aquí a esta tierra? En total dependencia del Padre, 100% Dios, dependiendo en el Espíritu Santo. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que Pablo quería recordarles a ellos. Tenemos la mente de Cristo, somos de Él. Por el Espíritu Santo podemos ver las cosas como Él las ve. Y Él les recuerda esto. Tienen todo el potencial
para adorar al Señor, para ser de beneficio tanto para la iglesia como para el mundo entero. Pero en la carne estaban viviendo en obscuras, estaban viviendo con la luz apagada. ¿Sí? Ahora, Pablo se enfoca no en que ellos estaban mal, sino se enfoca en quienes eran en Cristo Jesús. Por eso él dice, nada os falta, nada os falta. Leo lo que nuestro estudio dice. Los corintios debían considerar el hecho de que Dios les había dotado con conocimiento y la capacidad de comunicarlo. Les había dado todos los dones, los que se requiere para la vida y la piedad. ¿Sí? Y esto, cada creyente nacido de nuevo lo tiene el momento exacto que nace de nuevo, el momento exacto que cree. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3 nos dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Recuerden, ya he mencionado esto antes, pero la piedad no tiene nada que ver con ser mojigato, nada que ver con ser religioso. Tiene que ver con el reflejo de Jesucristo mismo en el hombre que cree y descansa en Él, en la obra terminada de la cruz. ¿Sí? Que ahora por el Espíritu Santo, Él produce en nosotros su fruto. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Ahora, ¿quiénes son estos? Dice el versículo 24, los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos juntamente con Cristo. Les leo nuevamente en Gálatas capítulo 5 y el versículo 24. Dice: pero los que son de Cristo, y los creyentes corintios eran de Cristo. Y dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso quiere decir confiar en Dios totalmente, apropiarse de lo que ya nos pasó en Él. Ese está hablando de un creyente espiritual, está hablando de un creyente maduro en Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Te quedas en el lugar de muerte. Ahora estoy vivo con Dios para servirle a Él, vivo para Él. Entonces, regreso a 1 Corintios capítulo 1. Los creyentes corintios tenían posicionalmente todo lo que necesitaban para vivir la vida cristiana, lo supieran o no. Sí. Y si sabiendo no vivían de esa manera, estaban viviendo en rebeldía completa. Y si no lo sabían, también estaban viviendo mal, porque Dios les llamó para vivir como santos y necesitaban crecer espiritualmente, necesitaban depender en la verdad, no en ellos mismos. ¿Sí? Ahora, Pablo se enfoca nuevamente a lo que sí son, y es que debían conocer lo que eran. Por eso él dice, en todo han sido enriquecidos. Ahora, miren conmigo los dos últimos versículos de esta sección, el 8 y el 9. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que empezó a hablar acerca de la segunda venida o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y es que alguien que espera o vive a la luz de la esperanza de que un día Él viene, vive con el deseo de agradarle a Él diariamente. Pero alguien que no ve eso, vive como si fuera dueño de su propia vida, dueño de su propio destino, y no le importa agradar a Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, y los primeros versículos de esta epístola. Dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ya? El propósito del creyente es estar y andar en comunión continua a la luz de que un día Dios, el Señor Jesucristo, ya viene. ¿Sí? Y alguien que ve eso es un ánimo, decir, no,
no hay tiempo que perder para servirle a Él por el poder de Él. Pero al vivir como necios, no hay mucha importancia. Y eso es lo que pasaba con los creyentes corintios. Ahora, el versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y quiero leerles lo que nuestro estudio dice: por nuestra posición en Cristo somos santos y sin mancha delante de Dios. Pero cuando Cristo regrese nos confirmará delante del Padre como santos y sin mancha en nuestra condición. Es decir, posicionalmente eran santos. Cuando Él regrese y seamos resucitados o tengamos cuerpos resucitados, ya no va a morar más el pecado en nuestras vidas, y ya la presencia del pecado no estará en nuestras vidas, y 100% podremos depender en Él. Pero ahora, mientras eso pase, tenemos el Espíritu Santo que ya ha vencido por la obra de la cruz a la carne, y tenemos que ver la vida de esa manera, a la luz de la verdad. Y dice aquí: nos confirmará delante del Padre como santos y sin mancha en nuestra condición, es decir, cómo nos comportamos. Dios es quien nos llamó a una relación con su Hijo, y por eso podemos estar confiados, ya que Él es fiel. Cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, estaban experimentando divisiones y otros pecados carnales, pero su posición de aceptación por Dios estaba segura, pues no se basaba en su fidelidad para vivir la vida cristiana, sino en la fidelidad de Dios, quien les llamó a una relación consigo mismo. ¿Sí? Dice ahí: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A la comunión. Unión con Cristo. ¿Sí? Dios es quien amó al mundo, Dios fue el que mandó a su Hijo a morir, Dios es quien nos mostró que necesitamos un Salvador y que podíamos confiar en la muerte de su Hijo. Y es Dios mismo el que hace que podamos vivir de esa manera, como sabios, no como necios. Mis amados hermanos, gracias a Dios que en esta mañana podemos estudiar. Vamos a continuar estudiando cada semana la carta primera de los Corintios, en este estudio Sabios en Cristo. Usted puede revisarlo en nuestra página de Facebook, en IGB Cuenca, como también en los videos de nuestro canal de YouTube de IGB Cuenca. Compártalos, hermanos. Suscríbase al canal, y ahí usted podrá recibir notificaciones de cada vez que estamos al aire, ¿sí? Pero más que nada, mis amados hermanos, crea lo que dice la palabra de Dios. Confíe en Él. Y de esa manera podemos juntos ser de beneficio para otros hermanos en la iglesia local. Un saludo, mis amados hermanos, que estén bien.